Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre los tres conceptos, los cuales son norma, regla y ley. También nos vamos a adentrar un poquito en las características y tipos de normas. Vamos a hablar sobre la ley natural. Espero que les guste esta información y les sea de utilidad. Para comenzar tenemos que adentrarnos un poquito en el concepto de qué es una norma. Así para poder entender cuáles son las características y por qué las características de estas. La norma es un conjunto de mandatos que influyen en el comportamiento del hombre. Estas conceden derechos, pero también conceden deberes. Las normas siempre suelen utilizarse en dos sentidos, en el sentido amplio y en el sentido estricto. Podemos así definir que las normas de amplio sentido o de lato sensu, que viene derivado del latín, son aquellas aplicadas a toda regla de comportamiento obligatoria o no obligatoria. Un ejemplo de este tipo de regla o de este sentido de la regla podría ser respetar los semáforos, pero también respetar las señalizaciones de tránsito. En cambio, en las normas de sentido estricto o de stricto sensu, que también es derivado del latín, podemos decir que estas son las que imponen deberes, pero también confieren derechos. Que un ejemplo de esta norma pudiera ser el poder portar armas, pero en el caso de que solamente tengas la autorización de las autoridades correspondientes. O poder tener un automóvil, pero también portar con la documentación necesaria. Te está dando el deber de portar la documentación necesaria para tú tener el derecho de portar un automóvil. Ya una vez que conceptualizamos el término de norma, podemos pasar al término de regla, el cual pretende prescribir todas las conductas convenientes para el buen funcionamiento del hombre dentro de la vida cotidiana, siendo así que si no cumples una regla o no se lleva a cabo la regla como tal te la establece, podrías ser acreedor de una sanción. Por eso tenemos un pequeño ejemplo. Ningún vendedor puede ofrecer algún producto de manera a base de mentiras o engaños o con argumentos falsos, ya que si este resulta demandado, la sanción sería que se debe de ser enjuiciado y sentenciado mediante el Código Penal del país en donde ocurrió la falta. Tratando o adentrándonos un poquito a estos dos conceptos, podemos pasar a qué es ley. La ley es toda norma de derecho promulgada, dictada y autorizada por una autoridad competente o una autoridad política pública, la cual es sin el consentimiento de los individuos y tiene como única finalidad el bien común. Tiene como único fin permitir o prohibir alguna acción a los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y así lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Es el único fin que tiene la ley. Que ya tenemos comprendidos los conceptos como tales de normas, leyes y reglas, podemos adentrarnos un poquito más a las normas para hablar tanto de los tipos de las normas y las características de estas. Principalmente existen 4 tipos de normas, que son las religiosas, las jurídicas, las sociales o los convencionalismos sociales y las normas morales. A continuación les hablaré un poquito sobre cada una para así también describir las características de cada una de ellas. Vamos a empezar hablando sobre las normas jurídicas. Vamos a mencionar sus principales características como también su clasificación. Las normas jurídicas son las que regulan las conductas del hombre en sociedad para tener armonía dentro de ella y además están creadas por el Estado. Su cumplimiento es obligatorio. Estas permiten la mejor convivencia social y la solución de pleitos. Son expedidas por el poder público. Sus características son las siguientes. Es bilateral, ya que imponen obligaciones y conceden derechos. Es exterior porque sanciona la conducta externa y de forma secundaria el aspecto interno. Son coercibles, ya que se exige el cumplimiento aún en contra de la voluntad del individuo, y son heterónomas porque son creadas por entidades muy diferentes al destinatario.
Un ejemplo de las normas jurídicas podría ser que no se puede mantener relaciones sexuales con menores de edad, o que también todo individuo tiene derecho a un juicio justo. Podemos así seguir con las normas morales, que son el segundo tipo de estas normas. Las normas morales son imperativas y ya que imponen deberes, pero también conceden derechos. Regulan la conducta interior de las personas, por eso queda a decisión o a criterio de la persona si cumplirlas o no cumplirlas. Se les impone al individuo mismo y son obligatorias si él quiere cumplirlas o si él se siente responsable por cumplirlas. Son creadas por el mismo individuo a base de valores, creencias o hasta la religión. Las características de estas normas morales son unilaterales porque confieren derechos por una parte pero imponen obligaciones hacia la otra. Pero el sujeto no puede ser los dos, no puede darse obligaciones ni concederse derechos. Son interiores porque se llevan implícita la intención del individuo para cumplirlas, es lo que se decía, llevan implícito el si está bien para uno o está mal para el otro. Son autónomas porque son creadas por las mismas creencias o por la misma conciencia del individuo. Aparte de que son normas incoercibles porque no son exigidas por el Estado. Dentro de estas normas podríamos tener los siguientes ejemplos: ser honesto con la palabra, hablar siempre con la verdad, respetar las diferencias de los demás, así no estés de acuerdo con ellos, comportarse pensando en la comunidad de los demás, no puedes infringir o romper el respeto hacia tu prójimo. Así podremos pasar al tercer tipo de las normas, que son las normas religiosas, las cuales tienen como la siguiente definición. Lo que son las normas religiosas son dogmas recibidos durante la práctica de creencias religiosas. Regulan las conductas del hombre, imponiendo siempre los deberes de su divinidad, como también estas, si se cumplen o no, son premiadas o serán reclamadas por el creador o el ser divino al que se cree. Las puede imponer hasta una institución religiosa. Sus características son las siguientes. Son unilaterales porque no existe un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de estas. Son interiores porque el individuo actúa dependiendo de lo que él cree o de lo que él considera que es bueno o malo. Son incoercibles porque no son exigidas por el Estado. Y también son heterónomas porque son creadas por entidades distintas al destinatario. Algún ejemplo de las normas religiosas podría ser no comer carne en los días de ayuno, ir a misa todos los domingos. Y por último, y por eso no menos importante, seguimos con las normas sociales o los convencionalismos sociales, que son aquellas derivadas de los preceptos del decoro, la cortesía y las exigencias de etiqueta y de moda. Regulan el comportamiento de las personas dentro de un grupo social. Su único propósito es lograr un mejor lugar en armonía, como también son impuestas por la sociedad. Al no cumplir este tipo de normas, podría llevar al rechazo de la sociedad del individuo o ser excluido por la misma sociedad por no comportarse a la altura que éste cree que pudiera tener. Las características de este tipo de normas son unilaterales, porque frente al sujeto obligado no hay ninguna autoridad. Son exteriores porque el individuo es necesario que haga una manifestación de conducta dentro de lo que él cree bueno o malo. Son incoercibles porque nadie le puede exigir el cumplimiento de estas. Y son heterónomas porque son impuestas desde una conciencia y una voluntad del individuo. Un ejemplo de este tipo de normas, de las normas morales, pudiera ser el presentarse y saludar antes de hablar, el asearse antes de salir a la casa, el no fumar un cigarrillo enfrente de los niños o de personas vulnerables, el respetar los derechos ajenos,
Siendo así, si cumples este tipo de normas, serás bien recibido en cualquier grupo social. No habrá un rechazo. Siendo así que podremos terminar con los tipos y las características de las normas, pudiendo así pasar a qué es ley natural. La ley natural es el conjunto de leyes que emanan de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no responden a la voluntad de las personas. Además, así podemos decir de la ley natural que todos los instintos constituyen tendencias naturales, pero no podemos así calificarlos como buenos o malos de una manera moralmente. Pertenecen a esta ley todas las tendencias que buscan el desarrollo del ser individual y colectivo. Pudiendo así finalizar esta presentación, espero que les haya gustado y que esta información sea de su agrado.